Continuaremos en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, leyendo su palabra. Vamos a ir directamente a la segunda carta de Timoteo, por favor. Nos gozamos realmente en la presencia misma del Señor cuando la palabra de Dios está poniéndose de manifiesto y que está también siendo recibida de parte del pueblo mismo de Dios. Yo tengo un título que presentarles también con la ayuda del Señor. Es un poquito serio. Espero que entendamos, espero que lo aceptemos también, porque dije la palabra es serio. La responsabilidad de un obrero aprobado frente a la sana doctrina. La responsabilidad de un obrero, así es, aprobado frente a la sana doctrina. Qué difícil, ¿verdad? Obreros hay muchos, pero ahí me voy a quedar. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Señor. Segunda Timoteo capítulo 4, y vamos a encontrar los primeros versículos como introducción, si queremos, a nuestro pensamiento en esta tarde. Dice la palabra que leemos, versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quedémonos acá. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra en esta tarde. Es interesante lo que Pablo escribe a Timoteo, un muchacho, si queremos, un joven que había aprendido lo que es el Evangelio, aprendiendo de Pablo lo que es la doctrina del Señor Jesucristo también. Un hombre que estuvo dispuesto también, hermanos. Espero que muchos de los que aquí están, jóvenes, medio jóvenes, y ya saben lo demás, ¿verdad? Que estamos realmente con un corazón abierto, hermanos, porque esa es una de las cosas importantes para la vida cristiana y para también el obrero en las iglesias, en las salas evangélicas. El consejo de Pablo es a favor de Timoteo, prepararle realmente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La razón poderosa es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Bueno, en el obrero, hermanos, hay una responsabilidad, y una responsabilidad seria. No es de que, bueno, el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe mi deseo nada más, y yo voy a hacer lo que pueda. No, hermanos, no es nada más así. Hablar de obreros, se habla de los obreros en la iglesia local, como también obreros que salen a la obra del Señor, hermanos. ¿Con qué propósito realmente? ¿Con qué propósito salimos a la obra del Señor? Hoy
Salir a la obra del Señor es lo más fácil, es lo más sabroso que puede haber, hermanos. La verdad es así. Conocí a hombres hace más de 50 años que salieron a la obra del Señor con muchas penurias, con mucha escasez, pero con un corazonote, hermanos, con Cristo en su corazón y con un corazonote grande para el pueblo de Dios. Quisiera mencionarles algunos, pero solo en eso se me va a ir el tiempo, entonces mejor lo paso. Pero sí los conocí, tuve la dicha de andar con algunos de ellos, acompañándoles, y de ellos aprendí también, hermanos, muchas cosas, buenas cosas. Pero lo importante realmente es que a nosotros se nos grabe lo que la palabra de Dios nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y esa es la responsabilidad de un obrero, hermanos, nuestra responsabilidad. Yo he tenido problemas en la asamblea local desde hace muchos años. La razón es porque desde el inicio de mi vida cristiana yo salgo a la obra del Señor. Yo salgo acompañando a los hermanos, a los viejos. Me gustó siempre andar con los hermanos viejos, que algunas veces se los he mencionado. Claro, hermanos, yo no podía seguir el mismo patrón que ellos, pero sí aprendía muchas y buenas cosas de ellos. Esa es la verdad. Y Pablo le está dejando ese patrón que encontramos aquí a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso dice la misma palabra del Señor. Si quisiéramos cada uno de nosotros, hermanos, encontrar esa palabra que tanto la hemos estado oyendo y mencionando también, de la sana doctrina. Algunas veces hemos oído a hermanos que defienden la sana doctrina, pero no saben qué es la sana doctrina, solamente porque lo han oído en la sala, en los predicadores, ahí en la localidad, pero no saben todavía qué es eso, hermanos. Y sencillamente la palabra de sana doctrina es la sana enseñanza que el Señor Jesús dejó, y para ello también tenemos que ver algo a través de la palabra misma del Señor, hermanos. Y vamos a ir como ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 7. Por favor, hermanos, dejemos a Pablo ahí en su carta a Timoteo y vamos al capítulo 7 de Mateo y encontremos ahí lo que dice el versículo 24, 7:24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oigamos y leamos bien. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas, con autoridad. Y esa era la admiración de aquellos. ¿Por qué lo hacían? Porque se admiraban con la autoridad que él les hablaba. Y al mismo tiempo, es que este es el problema, hermanos. Este es el gran problema de ese tiempo acerca de lo que vemos de los fariseos, de los escribas. Aquella gente, hermanos, que se creía saberlo todo, y como vimos anteriormente, los escribas y los fariseos siempre fueron señalados por el Señor Jesús. Pero no nos extrañemos, porque en el día de hoy está sucediendo la misma cosa, hermanos. Leen mucho, estudian mucho la teología y esto y el otro, hermanos. Y cuando aquellos se dieron cuenta que quién era el que les estaba enseñando, el hijo del carpintero, y por eso se admiraban de su doctrina y la autoridad con que él les hablaba, hermanos. Eso es lo que sucede en el día de hoy. Alguien quizá ha estudiado un poco la palabra de Dios y la cabeza le va creciendo y se vuelve un cabezón nada más, pero no enseña la sana doctrina. Empieza a hablar de los libros que leen, de los hombres eminentes de los cuales han leído, ilustraciones aquí y ejemplos allá, y la Biblia la dejan por un lado. El Señor Jesús habló en su sencillez, claramente, y con autoridad también, y la palabra da testimonio. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran hombres conocedores, pero no tenían esa autoridad con la cual el Señor Jesús les habló. Hermanos obreros, esta es la esencia realmente de que nosotros prediquemos la sana doctrina. ¿Cuál es nuestra posición? Hermano Antonio nos mencionaba algo de permitir muchas cosas en la propia asamblea. Hermanos, algunas veces hay obreros en la propia congregación que cometen algunos errores doctrinales y los ancianos lo pasan por alto. ¿Cuál es la razón? ¿Porque le saben cositas a los ancianos? ¿O porque hay compadrazgo también entre los ancianos y el obrero? Esta es una de las cosas. Entonces, mejor dejemos, dijo el hermano, mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Y viene otro y oye que no le dijeron nada a aquel y su error fue grande. Y como el otro oyó, hermanos, hizo algo peor, el otro obrero hizo algo peor todavía, y como a este no le dijeron nada, espera que no le digan nada a él también. Ya son dos con errores, y viene el tercero con la misma cosa. Tengamos cuidado, no perdamos la autoridad. Y algunas veces, yo lo he visto en algunos lugares, se pierde la autoridad por pecado también. También, hermanos. Pero lo que nos interesa realmente es ver lo que la palabra del Señor nos menciona en lo que estamos viendo en esta tarde, la autoridad misma del Señor Jesús. Esa autoridad que tenía para presentar su doctrina. Y eso es el ejemplo que debemos de aprender a través de la palabra misma del Señor. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos, hermanos, en verdad, cada uno de nosotros, cuánto estamos dispuestos nosotros a recibir esa enseñanza buena, esa enseñanza y que lo hagamos de buena voluntad también, recibir la sana doctrina, aprender la sana doctrina, practicar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina? Debemos de estar dispuestos siempre a ello. Pero
También debemos de darnos cuenta, hermanos, de lo que recibimos. La palabra dice: escuchadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Hay enseñanzas que realmente dejan mucho que desear de obreros, ¿verdad? Entre comillas. Esto es importante que nosotros lo analicemos y lo veamos también. Miremos lo que dice Lucas, el capítulo 12, por favor. Ahí vamos a ir avanzando poco a poco, hermanos, hasta llegar a las 6 de la tarde. No se preocupen, la cena hasta esa hora la van a servir. Lucas capítulo 12, y vamos a leer versículo 47 y 48 nada más para abreviar un poco el tiempo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, recibirá azotes, será azotado poco. Y dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, el obrero que ha aprendido mucho, también, hermanos, en el tribunal de Cristo le va a ser requerido mucho. ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios hemos tenido la dicha de escuchar? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos atesorado? Ahora, ¿cuánto hemos enseñado también? Porque no es solamente de estar recibiendo y recibiendo, sino también nuestro compromiso con Dios es de enseñar la palabra que conforme hemos iniciado en Timoteo, hermanos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú enseña, exhorta, y así sucesivamente. Es nuestro deber, hermanos. Si aprendemos mucho, sabemos mucho, pero no lo practicamos ni lo enseñamos, la Biblia dice que al que mucho le ha sido dado, mucho le será requerido también. Así de que no nos confiemos, hermanos, porque en las salas evangélicas hay muchos hermanos, muchos sabios, hermanos, muchos conocedores, como dije, de la palabra misma del Señor. Así como nos fue dado, también nos será requerido como obreros. Por eso la palabra del Señor nos habla de una responsabilidad que tenemos como obreros aprobados frente a la sana doctrina. Es importante que nosotros veamos eso, hermanos, y también, como dije, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, también debemos de examinarlo. Primera Tesalonicenses, por favor, hermanos. Estoy citando para que no nos quedemos a medias varios versículos. Me interesa no poner ejemplos de fuera, sino que ver lo que la palabra nos dice. Primera Tesalonicenses capítulo 5, y dice la palabra del Señor acá: capítulo 5 y versículo 21. Era lo que les mencionaba. Examinadlo todo, retened lo bueno. A eso nos llama, a eso nos manda el Señor a cada uno de nosotros. Hay enseñanzas que han llegado sin duda a nuestro lugar, a donde perseveramos, y llegan a visitar hermanos obreros de fuera. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos de acostumbrar siempre el hecho que ya sepamos muchos textos de la palabra de Dios, muchos pasajes de la Biblia. ¿Para qué llevamos nuestra Biblia a la reunión? Algunos ahorita, y ojalá, hermanos, que en las salas
tengamos ese cuidado cada uno de nosotros, porque en muchos lugares yo he visto, hermanos, que los hermanitos, es que están progresando tanto que los hermanitos ya ni llevan su Biblia, mejor llevan su teléfono, ¿verdad? Y como en el teléfono está la Biblia, ¿verdad? Yo no digo, la tecnología no es mala, es buena, pero no caigamos en ese costumbrismo, hermanos, del mundo también. No caigamos ahí, hermanos. En algunos lugares, bueno, yo sé que muchos tienen computadoras, muchos. Pues está bien, si está permitido tenerla. Tenemos los mentados teléfonos, pero vamos a la computadora. He visto, hermanos, a predicadores que ya no llevan la Biblia al púlpito, sino ahí está la computadora, solo están leyendo el mensaje que quieren darle. El Espíritu Santo se está manifestando, ¿verdad? Porque están leyendo todo lo que han aprendido, lo que les han escrito otros, y ahí está. Va a llegar posiblemente el tiempo en que, ya lo he visto en algunas salas, es que miren estas cositas que están acá, esto lo delatan todo, hermanos, y aunque uno no esté presente, pero lo delatan todo. Yo tengo que tener mucho cuidado hasta de mis movimientos, y más con las palabras, porque eso lo dice todo. Ahí es donde yo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto, pero los hermanitos ancianos, tan celosos que son de la doctrina, pero permiten esas cositas, hermanos. Y ahora, como se lo permitieron a fulano de tal, los obreros de más adelante lo van a hacer y van a tener que cerrar la boca, hermanos. ¿Por qué? Porque toleraron eso. No tuvieron el carácter de decirle, mire, hermano, le aceptamos la enseñanza. ¿Cómo no, hermano? Le aceptamos la enseñanza que nos traiga, pero use su Biblia. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, y a mí no me importa eso. No me preocupa, porque el que le va a dar cuentas a Dios de mis problemas, de mis hechos, buenos o malos, soy yo, no va a ser usted ni usted. Así es que si le caigo mal, no me importa. No, hermano, no se preocupe. Pero me interesa realmente mostrarles lo que la palabra misma del Señor nos dice aquí, y ojalá que en verdad lo que hemos oído, lo examinemos bien, porque a eso somos llamados, cada uno, hermanos, a examinarlo todo, hermanos, lo que oigamos. Cuando el hermano abra su Biblia, constate usted si de veras está leyendo de acuerdo a la palabra o se está inventando algo. No, hermano, para eso debemos de usar nuestras Biblias. Usémoslas, hermanos. Pero de veras debemos de hacerlo, como dice la palabra, que debemos de examinarlo todo debemos de examinarlo, y con la ayuda del Señor vamos a ir progresando también, cada uno de nosotros. ¿Saben qué es el gran problema? Es de que si toleramos cosas de obreros que llegan a nuestro lugar, no digo a nuestras asambleas porque no son nuestras, son de Dios, pero a nuestro lugar, hermanos, posiblemente van mal informados, por lo que les digo que algo aprendieron por allá y les gustó, y lo quieren aplicar también a las salas evangélicas, a la sana doctrina. No debemos nosotros de permitirlo, hermanos. Por eso y para eso hay hombres que Dios ha puesto en las iglesias que son responsables, ancianos de las iglesias. Importante ver esa cosa, hermanos. Les quiero decir algo, hermanos, que de cierto hombre que hizo un comentario, un hombre
que conoció la sana doctrina, que vivió la sana doctrina también, pero también, hermanos, escribió algo y se los voy a pasar para que ustedes también se den cuenta, hermanos, de esa cosa importante de lo que les quiero mencionar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de escucharlo todo, retenerlo lo bueno, examinarlo todo. A eso nos llama la palabra misma del Señor. Algunas veces nos gusta escuchar predicadores muy elocuentes, y predicadores sencillos como que no mucho nos interesa, ¿verdad? No mucho nos interesa. ¿Cuál es la razón? En veces el predicador más sencillo que nosotros veamos, el obrero más sencillo que nosotros veamos, porque nosotros vemos la apariencia nada más, y el porte de aquel es elegante, y nos equivocamos muchas veces. Y muchas veces ni nos estamos dando cuenta qué es lo que nos está comunicando, qué nos está enseñando, pero debemos de tener mucho cuidado respecto a eso, hermanos. Este hombre que les menciono, les voy a decir el comentario que él nos deja y ojalá que lo entendamos. Vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores, oiga bien, en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Para retener lo bueno es necesario antes conocer lo bueno también. Para entretener, hermanos, a la gente, oíamos al hermano Tonito ahí hablándonos de los niños, pero muchas veces los niños grandes también se embelezan en estar oyendo a predicadores payasos nada más, entretenidos nada más. Y eso es delicado, hermanos. Ya con esto creo que les caigo más mal. Pero sigamos adelante con la ayuda del Señor, hermanos, en esta tarde, porque la verdad es de que sí me interesa dejarles lo que la palabra del Señor nos menciona. Miremos ahora lo que dice Lucas capítulo 16. Por favor, hermanos, tenemos que avanzar. Lucas capítulo 16. Dice versículo 10 del capítulo 16 de Lucas. Sí, capítulo 16 de Lucas, ahí tenemos que ver el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Quedémonos ahí con este versículo, hermanos. ¿Cuál es nuestra posición como obreros? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿En dónde estamos ubicados? Pues bueno, la palabra del Señor ya nos ha señalado y nos ha demostrado la fidelidad en la obediencia, la fidelidad en la actuación justa. Todo eso se mide, hermanos, en los términos de lo muy poco y de lo mucho también. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá también. Así dice la palabra de Dios. Al que mucho se le dio, mucho
se le pedirá también. Así es de que debemos de tener mucho cuidado. Fíjense que el libro de Proverbios nos deja algo en qué pensar en esta tarde. En el capítulo 23 y versículo 23 solo se los voy a mencionar, hermanos, pero dice Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. ¿Sabe qué es eso? Compra la verdad y no la vendas. Porque sencillamente tenemos que darle cuenta al Señor, a nuestro Dios. Santiago nos dice algo importantísimo también, que no debemos de errar, no debemos de equivocarnos. Comprar la verdad de Dios es lo que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos alcanzado, hemos conocido y hemos sido enseñados en la sana doctrina, hermanos. Y el obrero debe y tiene, porque es su compromiso con Dios, hermanos, presentar la sana doctrina. Es su compromiso, hermanos, delante de Dios. No crean que Dios es un Dios alcahuete. No, hermanos, Dios nos va a ajustar cuentas un día de todo lo que nos ha dado, bastante o poco, y lo que nosotros hemos hecho, bueno o malo, nos va a ser requerido a cada uno de nosotros también. Es bueno no rechazar ninguna de estas enseñanzas, de estas palabras, de estas doctrinas, hermanos, porque vale la pena. Y creo que voy finalizando ya, y no debemos de rechazar ninguna parte de la sana doctrina. Miremos lo que dice Juan el Evangelio, capítulo 6, por favor. Juan el Evangelio dice la palabra del Señor, el versículo 60, capítulo 6 de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La sana doctrina se caracteriza, hermanos, por ser una doctrina seria, dura. ¿Quién la puede oír? Pues bueno, el verdadero cristiano, el verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Somos los llamados a oír, a atesorar, a obedecer también, hermanos, todo lo que nos ha sido enseñado todo el día de hoy. Y no sé cuánto tiempo tiene usted de estar escuchando las palabras de la sana doctrina, pero ¿qué hay de ello también? ¿Qué resultado hay de ello? Compra la verdad y no la vendas. Sí, hermanos, no nos volvamos tolerantes al error que muchas veces llega. Y bueno, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán
la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus fábulas y engañarán a muchos. Hermanos, debemos de estar preparados, cada uno de nosotros, y que realmente seamos, como mencionaba, seamos responsables como obreros que hemos sido llamados de parte del Señor. Hay obreros prefabricados también en las salas evangélicas. Eso es cierto también. Hay obreros prefabricados. Los moldean. ¿Es usted uno de ellos? Arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Si es un obrero prefabricado, tengamos cuidado con ello, hermanos, porque dice Pablo a Timoteo que debemos a tiempo y fuera de tiempo. Está a tiempo, hermano, de reparar ese error en el cual ha caído o está cayendo también. Y bueno, hermanos, hay tantas cosas que ver en la palabra del Señor, pero el tiempo lo tenemos un poco medido, y algunos pensaron que realmente iba a llegar hasta las 6 de la tarde, ya estaban temblando, ¿verdad? Ya muy tarde voy a cenar hoy. No, hermanos, que el Señor nos ayude a retener la palabra de Dios, a retener la sana doctrina, hermanos. Ya sabemos que es sana doctrina, no la descuidemos, obedezcámosla, honremos a Dios obedeciendo su santa palabra, y obreros a los cuales les he hablado hoy, hermanos míos, adelante con ayuda del Señor, pero siendo responsables, porque lo que nos ha sido dado nos va a ser requerido también. No nos olvidemos. Que Dios nos siga bendiciendo.